Hola, bienvenidos de regreso a la serie de Nagarjuna. Estamos en la clase 3 y estamos listos para atacar los capítulos. Estamos listos para adentrarnos en los 6 capítulos de los 27 que vamos a cubrir en esta sesión en particular de la enseñanza de Nagarjuna, sesión 4. El primer capítulo que vamos a cubrir es el 18. Y como lo mencioné antes, vamos a hacer 6 capítulos, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Y presten mucha atención al capítulo 18. Voy a darle los nombres de estos 6 capítulos, solo para abrir su apetito. Después vamos a profundizar. Por cierto, espero que mientras menciono los nombres de estos 6 capítulos, estés en el ánimo de adivinar cuál es la conexión. Porque si eres como yo, vas a escuchar los 6 nombres y vas a decir, no veo exactamente cómo uno fluye en el otro. Pero ese no es mi problema, es tu problema. Muy bien. El capítulo 18 se llama Una investigación de la persona y las cosas. Una investigación de las personas y las cosas. Y la mayoría de ustedes conocen la división clásica de toda la vacuidad en la vacuidad de Michael y la vacuidad de las cosas. A veces puedes decir la vacuidad de mí y la vacuidad de lo mío, que significa todas las cosas a mi alrededor y las otras partes de mí. Así que puedes decir que ahora vamos a investigar la vacuidad de la persona. Y a veces puedes decir las cosas en el universo. A veces dicen específicamente las partes de Michael. Y algunos comentaristas sofisticados considerarán el universo como una de las partes de Michael porque Michael percibe el universo. Entonces en realidad el universo se convierte en otra parte de Michael. Muy bien. Y quería señalar que este capítulo en el que vamos a empezar, capítulo 18, es un capítulo muy popular. Yo diría, como lo dije antes, que el capítulo 18 y el capítulo 24 que vamos a cubrir en la siguiente sesión de las enseñanzas de Nagarjuna, el 18 es extremadamente popular. Y me has escuchado hablar de él, has escuchado a muchos maestros hablar de la vacuidad de mí y la vacuidad de mis partes. Es una vacuidad extremadamente importante porque es el primer eslabón. Comprenderme incorrectamente a mí y comprender incorrectamente mis partes es el primer eslabón de la rueda de la vida y se llama... ¿Cuál es el nombre técnico? El nombre técnico raro. Jigsaw. La visión del conjunto perecedero. Y es un tipo especial de entendimiento incorrecto del mundo, que desencadena todo nuestro sufrimiento personal. Así que es uno que debes aprender. Muy bien. De hecho, tuve la ayuda de algunos mixed nuts, especialmente Wordsmith y Niklas Shaw, y les pedí que revisaran todos los 27 capítulos y me dijeran cuáles capítulos eran los más citados en los últimos 1000 años, de comentarios de los grandes escritores tibetanos. Y dijeron, sí, el capítulo 18 es un capítulo muy popular. Y el único que se le acerca es el capítulo 24. El 24 es un análisis de las 4 verdades más elevadas, las 4 verdades del área. Ese va a ser el capítulo más popular de todos. Vamos a ver ese en el siguiente periodo. Pero en este periodo vamos a empezar con el capítulo 18, que probablemente es el capítulo más importante de toda la obra. Así que prepárate. Ponte tu gorra para pensar en el capítulo 18. El capítulo 19 es una investigación del tiempo, pasado, presente y futuro. ¿Cómo fluye eso de la vacuidad de mí y mi universo? Y la pregunta de Einstein, se supone que ustedes deben pensar en eso. De investigar la vida de Mike, la vacuidad de Michael y el mundo de Michael, el universo de Michael, pasamos directamente a investigar la naturaleza del tiempo. Y incluimos muchas de las ideas del capítulo 19 en la presentación
de gestión del tiempo de DCI. Porque hay maneras de modificar el tiempo, hay maneras de estirar el tiempo. Si quieres hacer más cosas, te animo a que tomes ese curso, del curso de gestión de tiempo de DCI. Creo que es el nivel 11. Muy bien. Entonces, el capítulo 20 es un capítulo muy sexy. Mi maestro diría, oh, entonces los otros capítulos no son sexys. Sí lo son, pero este es muy sexy. Se llama Una investigación de cómo las causas y condiciones se reúnen, cómo convergen. Y ahí hay una expresión, ¿cómo es? La convergencia suprema, convergencia consumada de causas y condiciones. ¿Qué quiere decir? Que las causas y condiciones se reúnan de manera perfecta. ¿Y cuáles son las implicaciones de que se reúnan perfectamente las causas y condiciones? ¿No debería provocar eso un resultado inmediato? Una vez que tienes todas las causas necesarias y todas las condiciones necesarias, tienes la semilla de la flor, el fertilizante, color, agua, tiempo, el jardinero. Entonces, ¿no debería ese conjunto consumado de causas y condiciones provocar un resultado inmediatamente? ¿Y en dónde se encuentra la vacuidad ahí? Ese es el capítulo 20. Capítulo 21. Una vez que hablamos y de todo lo que hemos hablado hasta ahora en los primeros 20 capítulos, es de cómo suceden las cosas. ¿No sería natural hablar sobre cómo mueren las cosas? ¿Cómo mueren las cosas? ¿Cómo fallecen las cosas? Ups, acabo de darles la conexión. Pero bueno, eso depende de ustedes. ¿Cómo le dices? Explorarlo. ¿Cómo ocurren las cosas? Y después fallecen. Capítulo 21. Capítulo 22. ¿Por qué salta aquí? Una investigación de los Budas. Y wow, eso está genial. No hablaste de los Budas en casi todo el libro. Y de repente, después de investigar el tiempo, etcétera, das un salto, señor déficit de atención Nagarjuna, brincas a la vacuidad de los Budas. ¿De qué se trata eso? ¿Cuál es la conexión? Lo vamos a explorar en el capítulo 22. El capítulo 23 es muy interesante de explicar cómo fluye del capítulo anterior, porque el capítulo 23 está dedicado a examinar el error que hacemos en nuestra vida, los errores que hacemos en la vida. El capítulo 23 se dedica bastante a los errores, especialmente al percibir las cosas, no comprender la vacuidad de las cosas. Entonces, de nuevo, depende de ustedes explorar el flujo. Voy a repetir los 6 capítulos. 18. La persona y las cosas. La vacuidad de Michael y su universo. 19. Vamos a investigar el tiempo. 20. Cuando las causas y condiciones se reúnen, en lo que me gusta llamar convergencia consumada, convergencia perfecta de causas y condiciones, ¿cómo vemos la vacuidad de eso? ¿Cómo no tendría potencia inherente cuando todas las causas y condiciones se reúnen? ¿Cómo no va a tener eso algún poder inherente? Porque las cosas siempre aparecen después de eso. Capítulo 22. Vamos a ver a aquellos idos así, Tathagata. Perdón, el 21 es cómo ocurren las cosas y después fallecen. Perdón. Y el 22 es el de los que han ido así. Como en los números de los capítulos. El 23 es una investigación del error. Muy bien. Cada vez que hacemos una clase juntos, empezando por hoy, en esta clase me gustaría enseñarte 3 palabras importantes en sánscrito. Dicen que todos los budas hablan en sánscrito después de iluminarse y dicen que las sílabas del lenguaje sánscrito tienen un profundo y casi inexplicable efecto en tus chakras, en tu mente, en tu cuerpo. De alguna manera, el lenguaje sánscrito
tiene un efecto inmediato en tu cuerpo y mente. Así que pensé que podríamos hablar un poco de las palabras importantes de cada capítulo que veamos. Y si fueras a leer el sánscrito, y somos muy afortunados de que el sánscrito para este libro, Sabiduría, todavía exista. Todavía podemos leer el sánscrito. Es un lugar maravilloso para memorizar sánscrito, especialmente los 2 versos de apertura. Y es un lugar maravilloso si quieres aprender sánscrito. Aprenderlo de la manera en la que Nagarjuna usó el sánscrito, que probablemente es uno de los más grandes autores en sánscrito. Entonces vamos a explorar, vamos a hacer una investigación de 3 palabras en sánscrito durante cada clase. Y son palabras que son importantes para ese capítulo. Esta es la primera de hoy. Y quiero hablar de la palabra Atman. Digan Atman. Atman. Si Atman significa Dak en tibetano, que significa ser o naturaleza propia. Probablemente escuchaste la palabra Mahatma Gandhi, que significa gran ser. El gran ser, o sea, Gandhi. Mohandas K. Gandhi. Entonces, Atman significa ser o naturaleza propia. Me gustan las palabras de me gustan las partes de esta palabra, creo que es muy sexy. La A inicial larga solía ser una A corta. A veces una A corta cambia a una A larga al principio de una palabra en sánscrito. Entonces antes era Atman. Esta A inicial es una palabra en sánscrito, se llama prefijo de privación. En griego sobrevive en Grecia. Y quiere decir no. Entonces cuando una está al principio de una palabra en sánscrito puede significar no. Y sobrevive eso en el español con palabras como apolítico, ateo o apático, que quiere decir que pues no le importa. Y puedes ver una A inicial que significa no. La raíz del sánscrito tam, tm o tam, quiere decir estar separado. Así que, entonces Atman, la palabra para ser y la palabra para átomo, significa inseparable, coherencia, único, unitario, alma. Alma o ser de una cosa. Un átomo quiere decir partícula indivisible que no se puede separar. Una vez que separas el átomo en partes más pequeñas, pierde su identidad elemental y ya no posee características únicas que otros átomos no tienen. Así que átomo significa indivisible. Atman quiere decir alma. Y cuando usas Atman en una frase, la N se omite. Como la usas con un alma. Es Atman. Otro ejemplo es yogin, que significa practicante de yoga. Cuando lo usas en una frase, ¿cómo se le llama? Como sustantivo de una frase pierde la N. Se convierte en yogi. Un practicante de yoga es un yogi. Pero la forma original es yogin. Entonces puede que veas Atman como Atma, como en Mahatma Gandhi. El ejemplo clásico del uso de la raíz tam está en esta imagen que ves aquí. Esto es una iglesia clásica de piedra, un templo de piedra en Europa del Este. Típicamente tenían un muro de piedra que separaba el pueblo de la iglesia o del templo. Entonces, esas estructuras empezaron a llamarse templo, el lugar que está separado. Ese es un uso de la raíz tam. Templo viene de esa raíz. Entonces, átomo o atma significa un ser real, un núcleo sólido para todas las cosas. Una vez que lo dices de esa manera, ¿tiene Michael y el universo de Michael un núcleo sólido que sea independiente de mis percepciones o independiente de mis acciones hacia los demás?
independiente de mi nivel de bondad. Eso sería Atman. Eso sería un núcleo sólido de Michael, que es independiente de cómo Michael trata a los demás. Si el mundo no viene de karma, si la calidad de mi vida, no viene de cómo traté a los demás, entonces entonces soy un Atman. Entonces soy un ser autoexistente y no soy afectado por cómo trato a los demás. Entonces es una palabra que me gustaría que aprendieras en sánscrito, pero te prometí 3. La siguiente es skanda, que significa en tibetano pumpo. Y en español, cuando describimos una persona, decimos el cuerpo y la mente. En budismo decimos las 5 partes. Las 5 partes de la persona. En budismo clásico, a cada una de esas partes no se le dice partes, son llamados cúmulos o montón. Y en la Abhidharma dice, la- por, eh, ¿por qué no simplemente decimos cuerpo y mente? ¿Por qué decimos los 5 montones de una persona? Es que cada parte de una persona, en terminología occidental, la mente y el cuerpo, también tienen componentes múltiples. Entonces no decimos cuerpo y mente, decimos un montón de grupos de múltiples componentes. ¿De dónde viene la palabra skanda? Si rastreas el sánscrito a raíces más antiguas que se llaman raíces indoeuropeas, existe una raíz, skant. Esta es la raíz en inglés para scatter, que es dispersar, y shatter, que es destrozar. Entonces tienes esta idea de pilas de hojas, que significa que cada parte de mi cuerpo, perdón, todo mi cuerpo y toda mi mente están hechos de múltiples partes más pequeñas y componentes más pequeños. En ese sentido, tanto mi cuerpo como mi mente son montones. En budismo clásico no decimos cuerpo y mente, decimos los 5 componentes del cuerpo y la mente. La mente tiene 4 componentes y el cuerpo tiene un componente. Tenemos un aspecto físico de nosotros, un componente, compuesto de muchas partes, pilas. Y tenemos los 4 componentes mentales, que es tu conciencia general, tu tendencia a sentir todo el tiempo, en la noche y en el día, tu tendencia a discriminar, eso es bueno, esto es malo, esto es alto, esto es bajo, esto es azul, esto es verde, y las otras partes de tu mente. Clásicamente son otras 50 partes o componentes de tu mente. Son divididos en el budismo en 5 skandhas, 5 pilas, 5 montones de cosas en las que consistes. Es importante en el capítulo 18, que es una discusión de la vacuidad de la persona y sus partes, porque esta es la división más típica de las partes de una persona, las 5 partes. En Occidente decimos cuerpo y mente. Cuando digo 5 cúmulos, 5 skandhas, 5 partes de una persona, quiero que pienses en cuerpo y mente. Es algo así como una traducción perfecta a la manera de pensar occidental, cuerpo y mente. Tu cuerpo tiene un núcleo, tu mente tiene un núcleo, el cuerpo y la mente juntos como team tienen un núcleo invariable, un Atman. Te prometí 3 palabras, ahora tengo una tercera. No, creo que solo tengo 2. Muy bien, perdón por eso. Y voy a regresar al comienzo del capítulo. Él dice, cuando hablas de... Cuando empiezas tu análisis de la vacuidad, que es lo que está haciendo el capítulo 18, ahora específicamente está comenzando nuestro viaje hacia la vacuidad misma. Dice, procedamos en 5 pasos. Procedamos en 5 pasos. En general no estoy leyéndote el comentario porque tomaría unos años. Pero cuando veo una parte del comentario que es particularmente sexy o interesante, o que te va a ayudar a entender la vacuidad, entonces me voy a detener y voy a leer directo del comentario. Eso es lo que voy a hacer ahora. Cuando analizamos cómo llegas a la idea
de que las cosas no son ellas mismas? ¿Cómo entras por primera vez? ¿Cómo empiezas a tener esta idea de que una cosa no es ella misma? Y él dice 5 pasos. Si quieres explorar cómo las cosas no son ellas mismas, veámoslo desde 5 diferentes puntos de vista. Número 1. Voy a describirte cómo te adentras en la vacuidad por primera vez. Ahí lo llama aquí talidad, es lo mismo tattva. Te voy a explicar cómo llegas a la talidad. La primera. Segunda, Lungdang Gyalpo es, mira, sé que el Buda habló de las partes de la persona, sé que el Buda habló de los poderes aparentemente sólidos de una persona, pero no estoy contradiciendo lo que dijo sobre las personas en el primer giro de la rueda. No estoy contradiciendo eso. A lo que nos referimos cuando decimos que Michael y las partes de Michael no vienen de Michael, ni las partes de Michael, lo que queremos decir con eso es claro. Si podemos mostrar cómo no estamos contradiciendo lo que el Buda dijo cuando comenzó a enseñar, él habló mucho de las cosas como si fueran sólidas y si tuvieran identidad propia, como si tuvieran identidad propia. Y básicamente vamos a mostrar que al inicio de su carrera de maestro, el señor Buda habló de cosas como una especie de cosas materiales, porque se estaba preparando para decirte por qué no son concretas, solo estaba calentando. Vamos a resolver estas aparentes contradicciones entre las enseñanzas posteriores sobre vacuidad y las primeras enseñanzas sobre las partes de una persona, en las que aparentan ser muy concretas. Tercer tema, si realmente quieres adentrarte en la vacuidad, ¿cuáles son las etapas adecuadas para presentar estas ideas profundas a un estudiante? No puedes solo sentarte y decir, hey, eres vacuidad, estás hecho de vacuidad. Mejor deberíamos tener una estrategia. ¿Cuál es una manera inteligente y efectiva para presentar la vacuidad a otra persona? Si has estado intentando hablar de la vacuidad con tu familia, por ejemplo, inmediatamente te has topado con este problema. Existen maneras hábiles para empezar a hablar del significado de la vacuidad, por ejemplo, en la cocina. Y hay maneras en las que deberías empezar a hablar de la vacuidad que solo confundirían a la gente. Entonces el tercer paso aquí es cuáles son las maneras hábiles, las estrategias astutas para presentar la vacuidad a la gente. Me encanta la siguiente sección que es si la vacuidad está vacía, tiene características definitorias, tiene rasgos especiales que son únicos de la vacuidad. Sí lo tiene y son realmente sexy, me gustan mucho. Así que va a hablar de las características definitorias de los rasgos especiales de la vacuidad misma. Solemos pensar que si la vacuidad significa nada, entonces no debería tener características especiales o rasgos típicos. Pero es todo lo contrario. La vacuidad tiene muchos rasgos o características que son típicos de ella. Y la explicación de Nagarjuna de esas características es realmente fascinante. Bueno, el quinto. ¿No es oportuno que la última sección en nuestra introducción a la vacuidad deba ser, bueno, ¿cómo vas a mejorar tu vida al entender la vacuidad? ¿Cómo vas a poner la vacuidad en una aplicación práctica en tu vida para tener una vida más exitosa y significativa? ¿No es una maravillosa categoría final de la que hablaremos? Muy bien, aprendiste esta gran idea, esta gran teoría de la vacuidad, pero ¿cómo eso va a mejorar tu vida y la vida de los demás? Muy bien, aquí vamos.
Tengo una imagen para ustedes. ¿De una mujer en un columpio? Sí, sí. La gente tiende a pensar, no sé. Vi esta foto y pensé, oh, esta es perfecta. Creo que la gente piensa que su relación con la vacuidad, o sea, no dirías, tengo una relación personal con la vacuidad. Suena medio raro. Es como si el novio de esta mujer fuera el sol o algo así. El hecho es que hay maneras en las que puedes tener una relación con la vacuidad, casi personal, íntima, una relación íntima con la vacuidad. Y esa es una gran parte de los capítulos que vamos a ver. ¿Cómo puedes empezar a tener una relación personal y significativa con la vacuidad? Vamos a ver eso. Y luego dice que comencemos con la primera. Si te acuerdas, la primera categoría se llamaba ¿cómo debemos entrar en la vacuidad? ¿Alguien quiere decirme la implicación especial de la palabra yuk? Es la misma que zarpar en un bote en el océano Avatara. ¿Cómo deberíamos, cómo deberíamos comenzar nuestra travesía hacia la vacuidad? ¿Cuáles son los primeros pasos que vamos a dar? Él dice, esos primeros pasos tienen dos partes. Los primeros pasos que vas a tener que dar para profundizar en la vacuidad tiene dos partes. Y normalmente no estoy leyendo su descripción completa, que es una historia realmente larga. Como Choni Lama organiza a Nagarjuna, lo cual es extremadamente hermoso, extremadamente útil, pero nos llevaría un año o dos. Y estoy haciendo un esquema aparte de eso, como un mapa mental, el esquema, y es increíble. Lo estoy manteniendo aparte, pero es muy complejo. Pero tengo algunas partes de su esquema que son muy sexys para ignorarlas. Él dice, entrar a la vacuidad, como subirse a un barco y empezar a cruzar el Océano Pacífico. Tiene dos partes. La explicación de la vacuidad viene necesariamente en dos pasos. Una exploración personal de la vacuidad debe involucrar dos pasos separados. Número uno, debes trabajar duro para aprender las escrituras que describen la vacuidad. Tienes que trabajar duro. Eso es lo que estamos haciendo ahora, luchar en el camino. Pelear a través de las enseñanzas de la vacuidad. Tienes que someterte y rendirte. Va a ser un largo viaje a través de un bosque denso, con muchos árboles escabrosos y lugares con fango. Pero tu primer trabajo es entender la vacuidad de manera teórica, y eso implica el segundo paso. Ponerlo en práctica en tu vida. Usarla en tu vida para ser exitoso. Usarla para tener mejor vida familiar, para tener mejor vida de negocios, para ser una persona más feliz en el transcurso de tu vida. Segundo paso, utiliza las enseñanzas sobre la vacuidad, medita en ellas, utilizando las instrucciones personalizadas de John y Connie O'Brady. Y al hacerlo, dock todos tus kyuns. ¿Tim? Kyun Min Duk. Sí, detén todos tus problemas en tu vida. Y Ñe-kyun significa problemas en tu vida. Dotsu significa que si meditas en la vacuidad, si te acostumbras a la vacuidad, puedes limpiar toda la porquería de tu vida. Y adivina qué, si una por una limpias
las partes de tu vida que no son muy agradables o no son muy felices o no son muy exitosas, existe esta experiencia rara al final. Todo lo que te queda es éxito. Todo lo que te queda es una gran felicidad, gran satisfacción, una vida maravillosa. Si te esfuerzas, es como limpiar tu casa, como en estos días olvidé por qué, pero estoy intentando limpiar mi casa y voy cuarto por cuarto. Y la mayoría son chucherías, la mayoría son cosas tontas que tengo en la casa. No las uso, no pienso en ellas, ni siquiera las veo. Y si eres paciente y trabajas metódicamente y trabajas una la basura de tu casa y te deshaces de ellas sin piedad, sin comprometerte, no digas, oh, tal vez a Rosa le guste esto, solo tíralo. Porque ella también tiene espacio limitado en su casa. Entonces, si limpias una a una las partes difíciles de tu vida, lo que te queda es felicidad pura. Es todo lo que te queda. Están los dos pasos que ya nos presentaron en el estudio de la vacuidad. Número 1, estudia la teoría, trabaja el libro, trabaja las ideas. Y en segundo lugar, ponlas en práctica, medita en ellas y úsalas para limpiar la casa llamada tu vida. Tira una por una las cosas que no son importantes o que no son muy placenteras y lo que te queda es una casa elegante, hermosa, como la casa de John Brady. Te voy a mostrar la foto de un niño en, en 2 escalones. Estaba intentando encontrar una foto con 2 escalones y vi esta y tiene más de 2 escalones, pero hay dos principales. Entonces espero que esta foto te recuerde el escalón base, el que está debajo de sus tenis, es el que estás haciendo ahora. Hacer el trabajo duro de entender la teoría detrás de la vacuidad. Y el segundo escalón, que es donde estás sentado, es aplicar esa teoría en tu vida real para limpiar las partes profundas de tu vida. Y todo lo que queda es la belleza y elegancia de tu vida. Muy bien, continuemos. Oh, Dios, hay otra división aquí. Muy bien. Todavía estoy siguiendo el esquema, lo siento. No lo vamos a seguir por mucho tiempo. Dice que el primer tema del que hablamos, que es tener un entendimiento teórico de la vacuidad, revisar la vacuidad teóricamente, eso tiene dos partes en sí mismo. ¿Lo tienes, Tim? ¿Lo quieres enseñar? Sí, por cierto, Tim está haciendo todo esto al vuelo y Dios lo bendiga, está haciendo un gran trabajo. Danpolañí significa, puedes escribir a profundidad el estudio teórico y el contexto que debemos tener para zarpar a través del océano de la vacuidad. Y él dice, sí, te voy a decir cuáles son estos dos. Digan Dakiwa. Dakiwa. Dak quiere decir Atman, que es ser, naturaleza fundamental. Dakiwa significa de eso. Entonces, cuando estudias la teoría de la vacuidad, cubres dos temas, yo y mío. Dak es Atman, que es yo, y Dakiwa quiere decir mío. ¿Por qué esto es importante? Cuando hablas de la rueda de la vida, cuando ves a la una en punto en la rueda de la vida y ves lo que causa que gira la rueda de la vida, siempre es entender incorrectamente dos cosas, yo y mío. Yo y las cosas que tengo. Yo y mi mano. Cosas así. Cuando exploras la vacuidad, siempre se hace en términos de explorar la vacuidad de Michael. Y explorar la vacuidad de las cosas que pertenecen a Michael, incluyendo el mundo y su mano. Cosas así. Muy bien. Entonces primero vamos
a detener nuestro entendimiento incorrecto de yo y después tenemos que detener nuestro entendimiento incorrecto de yo mismo. Ningún mío, no yo, lleva a no mío. Y aquí hay una imagen para ustedes. Sí, sí, me gusta esta. El yo son las piernas, el mío son los zapatos, ¿entiendes? Estaba intentando enfatizar dos cosas, yo y mío. Yo termina justo antes de los zapatos, yo y mío. Tienes que explorar la vacuidad de yo y mío. Si quieres limpiar la casa llamada tu vida. Y lo que te queda es una casa limpia y elegante llamada nirvana e iluminación. Muy bien. Hagamos uno más. Lo siento, quiero tocar un poquito más el esquema. La exploración del yo tiene dos partes. La exploración del yo, cuando hablas de explorar el yo, eso tiene dos partes. Digan chuluk, chuluk y tenlapepa. Chuluk, tenlapepa. Muy bien. Y esta es una división genial. Chuluk significa cómo investigas yo y mío, en especial el yo aquí. ¿Cómo investigas Michael? Comencemos una investigación de Michael. De hecho, Tim va a traducir un libro llamado Tachu, que significa análisis. Así que tenemos que analizar a Michael. Y al analizar a Michael, idearemos una estrategia. Ten la pepa. Significa idearemos una estrategia para la vida. Primero vamos a examinar a Michael y después crearemos una estrategia sobre cómo lidiar con Michael, cómo hacer a Michael feliz. Aquí hay una foto para ustedes. Es Sherlock Holmes. Okay. Él es un detective famoso y representa los dos pasos que debemos dar para entender la vacuidad de Michael. Número uno, investigar quién es Michael. Investigar quién es Michael en verdad. Y en segundo lugar, desarrollar una estrategia basada en eso para saber cómo hacer feliz a Michael. Primero averiguar quién es Michael y después desarrollar una estrategia para hacerlo feliz. Estos son los dos. Voy a ir al revés en el esquema. Vamos a investigar a Michael y estrategias para hacerlo feliz. Porque estábamos investigando el yo y después investigamos lo mío. ¿Por qué? Porque íbamos a hacer el trabajo teórico de la vacuidad y después íbamos a hacer el trabajo práctico de la vacuidad. Todo eso porque queríamos investigar la vacuidad de la persona y las partes de la persona. Ese es el esquema que estamos siguiendo. Voy a regresar al final aquí. Y de hecho, pensé que es un buen momento para mostrarte la imagen del libro de vacuidad que... ah, bueno, lo vamos a hacer mañana, lo haremos mañana. Les voy a dar un código QR y les voy a decir cómo obtener el libro de John y que John y Connie les van a explicar. Muy bien, mañana les digo. Todavía tenemos un poco de tiempo, existe una tradición en estas enseñanzas. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿5 minutos? Sí. Existe una tradición de saltar, de poner tu dedo en el agua fría. Así que aquí vamos. Vamos a meter un dedo del pie en el agua y después vamos a nadar hasta Japón. Solo estamos metiendo un dedo en el agua. Y esas son las dos primeras líneas. Ni siquiera dice todo el verso. Ni siquiera... Sí, ni siquiera dice todo el verso. Solo te da la mitad del primer verso. Porque no quiere que te ahogues. Y este es el primer verso. Esperen un segundo.
Oh, muy bien, sí tiene sentido. Dice, si tu cuerpo y mente fueran tú, entonces, entonces Tim tendría que ser ti, digo tú, digo im, digo ok. No me estoy haciendo el chistoso. Si eres solo tu cuerpo y tu mente, y dado que tu cuerpo y mente están constantemente, de acuerdo al budismo, díganlo, keichiki, keichiki, y tienen que decirlo 2 veces y lo tienen que decir con ritmo. Keichiki, keichiki, keijin chipichi. Lo vimos hace poco, ¿verdad? Sí, las cosas... Tim está entrando en la existencia, apareciendo en la existencia y desapareciendo de la existencia. Milisegundo a milisegundo. En el budismo no vemos a Tim como un flujo constante. No vemos el cuerpo y la mente de Tim como un flujo constante. Más bien son milisegundos de eventos o milisegundos de percepción que van uno detrás del otro como ta 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 ta. Chekiki, chekiki, chekiki. Están empezando y deteniéndose casi en el mismo momento en una corriente de momentos. El cuerpo de Tim está cambiando instante a instante. Y eso pues ya lo saben todos. Estás envejeciendo instante a instante. Tu mente está cambiando instante a instante. Pero eso significa que Tim está cambiando instante a instante. Que no le decimos Tim desde el día en que fue bautizado como Tim hasta el día en que escribimos su obituario, sin decir que vayas a tener uno. Pero no cambiamos el nombre, ¿verdad? El nombre es constante. A lo que el nombre se refiere, el cuerpo y la mente a la que el nombre se refiere es algo que no puedes agarrar ni en un solo momento. Es un flujo constante. Pero el nombre no está en un flujo. Tim es Tim, no cambiamos su nombre cada vez que su cuerpo cambia. Porque serían millones de nombres. Ok, de alguna manera, y nos sentimos, y aquí hay una vacuidad. Sentimos que Tim tiene alguna continuidad. El cuerpo de Tim puede estar cambiando instante a instante. Y la mente de Tim puede estar cambiando instante a instante. Y Tim puede ser dueño de su cuerpo y mente. Incluso Tim puede ser su cuerpo y mente. Pero de alguna manera Tim no es constante. Tenemos ese sentimiento. Tim nació. Tim vivió una vida. Tim falleció. Pero todavía es Tim, ¿verdad? El cuerpo nace, el cuerpo se va, el cuerpo cambia, el cuerpo se desvanece. Pero Tim es el que tenía el cuerpo. Y Tim no cambió. Tim fue constante. Tim no cambió a Mike, ni Mike cambió a Rosa. Durante 3 minutos de cambio del cuerpo y mente de Tim. Siguió siendo solo Tim, ¿verdad? Lo que está diciendo es que si el cuerpo y la mente tienen su propia existencia, si el cuerpo y la mente existen desde su propio lado, entonces Tim debe cambiar de nombre cada milisegundo. Entonces Tim debería hacer lo mismo. Si Tim es la suma del cuerpo de Tim más la mente de Tim, y si él es autoexistente, si él viene de su propio lado, y ya que el cuerpo y la mente están colapsando, desmoronándose milisegundo a milisegundo, entonces Tim como idea y Tim como concepto deberían cambiar momento a momento, pero no lo hace. Esto es una evidencia de que la relación de Tim con su cuerpo no viene de su propio lado, ¿ok? ¿Entienden? Así que el primer lugar para explorar a Tim es explorar sus partes. Sus partes son su cuerpo y su mente. Si su cuerpo y su mente son Tim, y si el cuerpo de Tim cambia cada milisegundo, y si la mente de Tim cambia cada milisegundo, y si Tim está hecho de su cuerpo y mente juntos, entonces Tim debería cambiar cada milisegundo. Y entonces no sería el cuerpo y la mente de Tim, sería el cuerpo y la mente de Mike en el segundo milisegundo. Y el cuerpo y la mente de Rosa en el tercer milisegundo. Debería cambiar. Si es autoexistente la relación entre Tim y sus partes, si está viniendo de su propio lado y no de nosotros, especialmente no desde Tim, entonces Tim no debería durar más de un milisegundo.
De hecho, él sería irreconocible, ya que ese milisegundo no tendría una parte frontal y una parte posterior. ¿Ok? Bueno, entonces los voy a dejar ahí, pero los voy a dejar con una idea. En, en toda su vida, a Arya Nagarjuna le molestaron las contradicciones de la vida. Eso fue lo que convirtió a Nagarjuna en Nagarjuna. Él estaba disgustado por la inconsistencia de la vida. Yo imagino que disgustaría profundamente a Nagarjuna si una estrategia empresarial condujera al éxito a un negocio y condujera al fracaso a otro negocio. Por ejemplo, si invertir tu dinero en acciones funcionara para una empresa, para una persona y fallara para otra, para Nagarjuna sería un gran disgusto. Él diría, ¿por qué? Son las mismas acciones. ¿Por qué fracasó la inversión de una persona? ¿Y por qué otra persona hizo una inversión muy similar y tuvo éxito? ¿Por qué? Eso realmente lo molestaría. Entonces el acercamiento de Nagarjuna para nosotros es decir, mira, esto me molesta, no lo entiendo. Y así es como enseña, dice, no entiendo por qué Tim debe estar ahí toda su vida, pero su cuerpo está cambiando cada milisegundo. Su mente está cambiando cada milisegundo. ¿No debería ser Tim un Tim diferente en el siguiente milisegundo si no tiene el mismo cuerpo y la mente? Me molesta. Algo aquí no está bien. Algo aquí no está bien. Si estás empezando a sentirte así, entonces estás empezando a entender el acercamiento de Nagarjuna. Las cosas no se ven bien. Si las cosas vienen de su propio lado, las cosas son sospechosas, algo está mal. Y toda su vida la pasó intentando descubrir cómo hacerlo bien. Muy bien, nos vemos en la siguiente clase y llegaremos a la respuesta.